Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro programa semanal de Medicina TV a través de televisión universitaria para el interior y exterior del país por la onda satelital de este medio de comunicación dependiente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. En esta oportunidad tenemos la grata presencia del profesional médico profesional, doctor Álvaro Aguirre Villafán. Él es docente universitario de la Facultad de Medicina y con él vamos a tocar diversos aspectos con relación especialmente al mal de diabetes. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuál es la preocupación que tiene la población con relación a esta enfermedad que tiene bastante incidencia en nuestro país? Inicialmente le doy la bienvenida al doctor Álvaro Aguirre. Bienvenido a Televisión Universitaria. Gracias, Nelson. Muy buenos días a toda la teleaudiencia del programa. Es un placer poder compartir con ustedes en esta oportunidad. El programa, la actividad de extensión en nuestra universidad y especialmente la Facultad de Medicina hacia la comunidad es un importante objetivo en nuestra carrera universitaria y por tanto estamos a su disposición con mucho gusto. Muy bien, doctor, para entrar en tema, quisiéramos conocer cuáles son los factores importantes que inciden para que un paciente pueda tener glucosa en la sangre. Claro que sí, Nelson. En realidad, la glucosa también es conocida comúnmente como el azúcar de la sangre en nuestro organismo. Y esta debe estar normalmente en un rango determinado. O sea, no debe estar ni muy alta ni muy baja. Ese rango normal es de 70 a 99 miligramos por decilitro. Esto porque este azúcar o glucosa es el combustible que nos permite movernos, que nos permite funcionar. Es como la gasolina para un vehículo. Entonces, todos nuestros músculos, por ejemplo, van a contraerse y van a permitirnos movernos gracias a usar este combustible, la glucosa. Lo mismo, dentro de estos músculos está, por supuesto, incluido el corazón. Entonces, es un órgano que va a depender mucho de la glucosa y los demás órganos también, el cerebro. Por ejemplo, es bien sabido que cuando, sobre todo los niños, es común, ¿no? Cuando a una persona le falta glucosa, entonces puede hasta desmayarse, ¿no? Es lo que vemos en muchos niños, sobre todo en el campo, cuando se duermen en clases o se desmayan por falta de glucosa. Y esto ocurre, reitero, muchas veces en el campo, sobre todo porque los niños tienen que caminar a veces varios kilómetros y no han desayunado bien. Entonces, baja el azúcar y esto es la hipoglicemia. Pero ahora estamos hablando del efecto o la situación opuesta, cuando sube mucho la glicemia. Esto es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un trastorno que se caracteriza, por lo tanto, por la hiperglicemia. Quiere decir, por la subida de la glucosa o el azúcar en la sangre. ¿Por qué ocurre esto? Generalmente ocurre porque hay una predisposición genética. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene predisposición genética? Simple. Basta con preguntar en la familia si hay algún pariente diabético. Si lo hay, así sea un tío, un abuelo, un tío abuelo, entonces decimos que existe predisposición genética. Bien, esto no quiere decir que vaya a ser diabético ese sujeto, la persona con parientes diabéticos. No es necesariamente un futuro diabético.
pero tiene una predisposición. ¿Y qué más hace falta? Generalmente el factor desencadenante de la diabetes más frecuente es la obesidad. Es decir, que si en una persona predispuesta genéticamente, o sea, con parientes diabéticos, así sea un pariente nada más, consanguíneo desde luego, si esta persona engorda, entonces le está abriendo la puerta para que entre la diabetes a su organismo. Así que esto creo que responde al por qué y en quiénes se produce la diabetes y en qué consiste. Resumiendo, subida del azúcar en la sangre en personas predispuestas genéticamente y que tienen ese factor desencadenante que es el sobrepeso, la obesidad. En la gran mayoría de los casos, esto es lo que ocurre. ¿Y qué tiene que ver la obesidad? Ocurre que el exceso de grasa en el cuerpo es lo que está caracterizando a la obesidad. Y este exceso de grasa significa que han aumentado en tamaño y en volumen un tipo de células en el organismo del sujeto obeso. Son las células llamadas adipocitos. Estos adipocitos son células que demandan, como células glotonas realmente, más y más y más azúcar. Son insaciables. Por eso decimos glotonas. Piden más glucosa y más glucosa. Y entonces la persona obesa come y come y no sacía su apetito. Y sigue engordando a medida que come más. De tal manera que está cansando a muchos órganos. Por ejemplo, es muy fácil comprender que los obesos se quejan de dolor de pies y de rodillas, por ejemplo, o de espalda. ¿Por qué se está cansando en este caso el sistema músculo-esquelético? ¿De qué también se quejan? Se quejan de que les falta aire cuando están haciendo esfuerzos, por ejemplo, subir 2, 3, 4 pisos. Llegan arriba jadeando, ¿no es cierto? Les falta aire, el corazón se quiere salir, está palpitando. Entonces nos muestra que efectivamente los pulmones, el corazón, están sobrecargados por ese exceso de grasa y funcionan entonces también exigidos en demasía. Es como si nos echáramos una mochila, el obeso es como si se echara una mochila de 20, 30 kilos de piedras encima. Entonces, por supuesto, lo va a cansar, va a fatigar no solamente las rodillas, los pies, sino también el corazón, los pulmones y el páncreas. Entonces, no nos extrañe que se fatigue también otro órgano, el páncreas, el cual es un órgano encargado de secretar una hormona llamada insulina, la misma que es la que regula el azúcar en la sangre. Entonces ahora sí tenemos todos sus conocimientos para comprender. ¿En quién se produce la diabetes? En personas predispuestas familiar genéticamente y que aumentan de peso, engordan. Con lo cual van a producir la fatiga de ese órgano, en particular el páncreas. Por lo que al cansarse, entre comillas, este órgano, con el tiempo va a dejar de producir suficiente insulina. Y recuerden que estaba genéticamente predispuesto a cansarse más pronto, a fallar. Así que esto es lo que pasa. El páncreas se hace insuficiente, ya no produce suficiente insulina y entonces comienza a subir el azúcar porque ya no hay insulina que regule el azúcar. Y cuando sube el azúcar en la sangre, la hiperglicemia, es que comienza la diabetes.
este problema está aumentando en nuestra población. ¿Cómo ve usted, doctor, de acuerdo a la asistencia a su consultorio de pacientes con esta afección? Sí, Nelson, esto es muy importante. Desafortunadamente, esta enfermedad, la diabetes mellitus, está aumentando muy rápidamente, pero no solo en nuestro medio, sino en todo el mundo. Claro que esto no es un consuelo. Mal de muchos, consuelo de tontos. Decimos simplemente que está pasando en todo el mundo precisamente para que nos alerte, para que nos organicemos y para que identifiquemos cuáles son los factores que hay que combatir, cuáles son los factores desencadenantes de la diabetes. Y lo más común, lo que se ha visto que acontece prácticamente en la sociedad occidental, en todo el mundo, en realidad, incluso las orientales, es que hay mucho sedentarismo y una ingesta de alimentos muy rica en calorías. ¿Qué quiere decir esto en palabras más simples? Que la gente come más energía, o sea, introduce mayor cantidad de calorías, de energía, de glucosa. Acuérdense que era el combustible, ¿no? Por ejemplo, cuando se come pan, arroz, papa, fideo, trigo, mote, etcétera, chuño, ni que se diga. Y por supuesto, cuando se consumen alimentos dulces, estamos introduciendo azúcar al organismo. Es un combustible. Entonces debería servir para utilizarlo, para movernos. La manera de utilizarlo es colocando en acción, en movimiento, los músculos, por ejemplo. Pero en la sociedad de hoy, en todo el mundo, ¿qué ha pasado? Cada vez se come alimentos más ricos en calorías, que papas fritas, que más papa, que más arroz, que más fideo. Las pizzas, ustedes han visto las pizzas tan ricas que son, pero están brillando, ¿no es cierto?, por la grasa que contiene, la masa, que se va a volver azúcar en el cuerpo, etc. Entonces tenemos cada vez más alimentos ricos, muy ricos en calorías. Cada vez menos verduras, ensaladas. Y por contraposición, vemos que no se hace ejercicio. Cada vez la actividad física va disminuyendo. Antes nos parábamos, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando comenzó la televisión en Sucre. Los televisores eran para girar con una manilla, el cambiar de canal. Había 2 canales cuando comenzó en Sucre, repito. Hoy en día, televisor que no tiene control remoto no sirve, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la comodidad, ¿verdad? Todo desde el asiento, sentado, mueves con un botón, todo, controlas. En los países más desarrollados, esto es todavía más marcado. Con un botón controlan el aire acondicionado, abren, cierran las persianas, etcétera, etcétera. Entonces, se fomenta el sedentarismo, es decir, ya no realizar actividad física. Desafortunadamente en nuestro medio, además, hay una muy mala educación vial. Cuando ustedes ven dónde paran los micros, es impresionante, ¿no? El pasajero le exige al chofer que lo deje, si es posible, en la puerta de la casa o del negocio donde está yendo. Por eso es que vemos tantos embotellamientos, entre otras cosas, porque los micros se paran en media calle, en media esquina, en fin, donde los hagan parar. ¿Qué acordarse de las paradas que deberían estar cada 2, 3, 4 cuadras, como en las ciudades donde se respetan, ¿no?, las normas de tránsito? Hay ciudades
no muy lejos, en nuestro continente, en Sudamérica, quiero decir, no, para no mirar muy, muy lejos, donde, por ejemplo, en el sur del Brasil, está reglamentado que el sistema de transporte público tenga paradas y única y exclusivamente se van a parar en ese lugar, los buses, por ejemplo, que es cada cierta cantidad de cuadras, por ejemplo, cada 4 o 5 cuadras. O sea que las personas necesariamente tienen que caminar 2, 3, 4 cuadras para llegar a su destino. Esto es muy saludable, además de tener otras ventajas ya organizativas del tráfico, ¿no? Bien, en nuestro medio, en cambio, lamentablemente se camina cada vez menos. Si es posible manejar todo con un botón desde el asiento es mejor. Así que ese estilo de vida es muy perjudicial para la salud de nuestra población. En este caso, concretamente, es uno de los grandes factores más importantes para la aparición de la diabetes. Sedentarismo, poca movilidad, poca actividad física. Cada vez hay menos parques, menos espacios libres donde ir a hacer ejercicio. Cada vez hay más contaminación, la gente no quiere salir a hacer ejercicio justamente porque todo está más contaminado. Y no hablo, repito, solamente de nuestra ciudad, sino hablo del mundo entero. Este es un problema generalizado, global. Entonces, sedentarismo, consumir menos energía y gastar menos energía. Eso es el sedentarismo. Que estar quieto, gastar menos calorías, menos energía, menos combustible. Y por otro lado, consumir más, entonces desequilibran la balanza energética y la persona comienza a engordar porque acumula más grasa. Y esto ya hemos dicho, la obesidad es el factor desencadenante de la diabetes. Y como esto está aumentando más, repito, la obesidad la vemos cada vez más, no solamente en la consulta, la vemos en la calle, ¿verdad? Y no la vemos solamente en las personas adultas. Desafortunadamente ahora la vemos hasta en los jóvenes y en los niños y niñas. Vemos obesidad con mucha más frecuencia que antes, pero mucha, y repito, en todo el mundo. Entonces, hay que corregir los hábitos. Acuérdense, ¿por qué hacemos educación física? ¿Por qué llevamos esa materia en la escuela? 12 años de educación física. Hay que preguntarse. Tiene que ser importante si ya llevamos 12 años. ¿Cuántas personas después de egresar del colegio siguen practicando la educación física, lo que aprendieron en educación física? ¿Cuántos hacen ejercicio? Cada vez menos. Y en materia de alimentación, repito, la tendencia es a comer cada vez alimentos más ricos en calorías. Cuanto más brillantes están, más grasa tienen, más rico es, más preferido, más comprado es el alimento. Entonces, tomemos en cuenta, la diabetes mellitus es una respuesta a ese aumento de la obesidad. Es una respuesta a ese cambio en el estilo de vida. Antes probablemente había mucho, hablo de 30, 40 años atrás en nuestra ciudad, para no ir más lejos, ¿no? Prácticamente los buses eran un transporte muy limitado y la gente caminaba perfectamente hasta el barrio petrolero, desde el cementerio y viceversa. Esto era lo común. Hoy en día, les repito, ¿qué es lo que vemos? Si la gente puede detener al bus donde está parado, lo detiene. Y le exige que pare donde está yendo, pero si es posible, en la puerta del lugar. Esas son costumbres y hábitos del estilo de vida
que hay que corregir, que hay que tomar en cuenta, que es uno de los grandes factores, aspectos a mejorar, a cambiar, y que está relacionado con el aumento de la diabetes, porque está a su vez originado en el aumento de la obesidad, no solo en adultos, sino en niños. Así que hoy ya no vemos la diabetes, que antes era una enfermedad de los viejitos. Ya no vemos la diabetes mellitus solamente en las personas mayores. Hoy en día, en la consulta, vemos jóvenes y hasta adolescentes con diabetes. Y no es la diabetes mellitus del niño, la del tipo 1, no, es la diabetes mellitus del tipo 2. Tomando como estas referencias preocupantes para la sociedad, ¿hay algunas políticas de Estado que coadyuvan para mejorar el estilo de vida, doctor? ¿Hay algún trabajo de los servicios departamentales de salud para coadyuvar con los profesionales médicos y dar consejos, campañas especiales para evitar este crecimiento del porcentaje de diabéticos? Sí, esto es algo muy importante y preocupante para la salud pública y para todos los profesionales médicos, Nelson, y por supuesto para toda la población. Por suerte, hay iniciativas muy buenas. Sin ir muy lejos, en el municipio de Sucre, por esfuerzo de la alcaldía municipal, no podría aseverar desde cuándo, pero me parece que es hace bastantes años que tenemos esta oportunidad para la gente mayor. Tienen la posibilidad de hacer una actividad física organizada en sus barrios. Y esto es enormemente positivo para esa población. Repito, hablo de personas mayores, generalmente de la tercera edad, que pueden, gracias a este programa municipal, hacer un mínimo de actividad física, pero que les resulta absolutamente beneficioso. No es solamente para los diabéticos, ni solamente para los obesos, es para todas las personas mayores. Así que este es un programa cuyos detalles seguramente convendría investigarlos un poco más, en qué medida se está manteniendo o creciendo. Pero yo todavía tengo pacientes que se benefician de ese programa, aunque debo decir que cada vez menos. No sé si estará disminuyendo o si los pacientes ya no acuden con el mismo interés que antes. Habría que investigar, como digo, un poco qué está pasando con esa gran oportunidad que se les creó desde el municipio, desde la alcaldía. Después están los colegios, ¿no? Los colegios con la actividad física, repito, de la educación física. Ahora, el estímulo al deporte, bueno, eso es algo que desde luego debería ir también en forma paralela al desarrollo en general en la ciudad, cosa que parecería que no ocurre. Entonces, no vemos, por ejemplo, aparecer más escuelas de fútbol, por poner un ejemplo. ¿Se acuerdan? Hace 20 años la Tawichi era una escuela ejemplar en el mundo. Hoy, bueno, y no era la única, ¿no es cierto? En Cochabamba teníamos otra, de Enrique Hap, me parece que era. Teníamos también en otras ciudades, aquí mismo. Pero hoy en día ya no se oye hablar, la Tawichi no se oye más, creo que ya no existe, no sé. Enrique Hap en Cochabamba tampoco se oye hablar, así que me temo que ya no existan esas escuelas de deporte dedicadas justamente a incentivar en la juventud tan buenos hábitos, ¿no? Pero esto seguramente que es posible reactivar y desarrollar más. Así que esto es lo que debería ser una política de Estado y
me parece que es con muchos menos recursos que los que se deben requerir para poner canchas en los cerros. Esto se ha criticado mucho, ¿no es cierto? Canchas de fútbol han mostrado fotografías en lugares extremadamente alejados, aislados, donde aparentemente, por lo menos, no hay beneficio para mucha gente. Pero en las ciudades, si tuviéramos más espacios para el deporte, más canchas de fútbol, de básquet, más parques, plazas donde ir a hacer actividad física, sería, por supuesto, muy beneficioso. Hablando de los hábitos, ¿qué sugiere usted, doctor, para las meriendas de los famosos, de los colegios, de los kinderes, para que les pongan en las mochilas respectivas? ¿Qué tipo de alimentación debe existir? Esto es muy importante. Gracias por la pregunta, Nelson. Si hablamos de la familia debería considerar el que sus hijos lleven un alimento sano, como puede ser, por ejemplo, fruta, manzanas, cítricos, en fin, según la estación, ¿no? Pienso que eso sería mucho más beneficioso que el que le den dinero, el recreo famoso, para que se compre el niño. Porque ¿qué es lo que vemos ya en la consulta? Que el niño cede a las tentaciones. Y entonces, aunque le hayamos educado, médico, papás, ¿qué es lo mejor para comer? Cuando llega el momento del recreo, repito, o cede a las tentaciones y entonces se compra un helado, se compra masitas, se compra alimentos muy ricos en calorías porque son dulces, porque tienen harinas, en fin, o grasa, y son más ricos y le gustan más. Y en lugar de comprarse fruta, por ejemplo, ¿no? Pero otra buena razón es que no tenemos tampoco un servicio de cafetería, se podría llamar, ¿no? En los colegios, que sea adecuado. ¿Qué es lo que vemos que venden? Lo que vemos en los colegios que es que venden justamente masitas, pastillas, caramelos, helados, sodas, y así muchos alimentos ricos en calorías, fritos, que empanadas. Pero no solo en los colegios, en la Facultad de Medicina. ¿Qué es lo que vemos en la puerta del frente? Al salir, en toda la acera del frente están los carritos con comida frita. ¿Qué comen nuestros estudiantes? Frituras, masas, dulces. Bueno, ¿ven ustedes acaso algún lugar de expendio de verduras, de ensaladas, para comer en el lugar, quiero decir, o de fruta? No. No hay. Podemos pasar por muchas facultades y no existe eso. En los colegios tampoco. Y en general, entonces, no hay un hábito y una educación apropiada para comer de manera equilibrada. Así que los niños terminan comprando, repito, con su recreo, alimentos muy ricos en calorías. Desde sodas, helados, pastillas, caramelos, etc. Y frituras, muchas frituras. ¿Esto podría mejorar? Claro. Por supuesto, sí, me imagino que el Ministerio de Educación tendría que tomar cartas en el asunto para fomentar, no vamos a imponer nada, pero fomentar que haya una cantina, le llaman en Chile, una cafetería, se llama en muchos lugares, más saludable, ¿no? O sea, un lugar donde se venda en el recreo a los niños alimentos más saludables, ojalá ensaladas, ¿no? Pero si hasta que llegue ese momento se les podría recomendar a los papás que en lugar de mandarlos con un recreo, con dinero, para que se compren quién sabe qué, o sea, fuera de su control, que los niños se lleven, por ejemplo, fruta, o ensaladas preparadas, claro, agradables, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, si les mandan todos los días con cebolla, tomate y lechuga, eso no va a funcionar, ¿no es verdad? Pero hoy en día, cuando uno entra a un restaurante de nuestro medio, ¿no?, generalmente puede observar
una mesa llena de diferentes platos de ensaladas de pared a pared. Eso es para decir y para mostrar a la población que es posible encontrar ensaladas muy variadas y hacer y prepararlas, de manera que sus hijos no se cansen de comer todos los días lo mismo. Porque algunas veces hay esas quejas, que los papás dicen que a sus hijos no les gustan las ensaladas, pero en general es solamente un problema de preparación de las mismas. Si les dan todos los días lo mismo, claro, es poco probable que vaya a consumir con gusto ensaladas. Muy bien, vamos a dar lectura a las... hemos extractado algunas preguntas de los amables televidentes que tienen problemas precisamente de esta enfermedad. La consulta dice, doctor, si es de 70 a 122 el nivel de glucosa en la sangre, ¿por qué estando con dieta y medicina no bajo de 140? Muy bien. Obviamente, cada persona requiere de una evaluación personal particular, ¿no es cierto? En cada caso, quiero decir. Para responderle con precisión a esta persona, tendríamos que evaluar y hacer unos exámenes de laboratorio bastante sencillos por lo demás, y se le podría responder cómo es, por ejemplo, su producción de insulina, su insulinosecreción medida con el péptido C, o medir los niveles de glicemia en ayunas, postprandial, el promedio de la misma, la hemoglobina glicosilada, etc. Hoy en día tenemos muchos recursos laboratoriales que no habían 5 o 10 años atrás en nuestro medio. Pero también es posible responderle a esta persona de una manera ya más general que una razón para que no baje los niveles de glicemia es que la más común de las razones es que no sigue bien la dieta o no hace el ejercicio físico necesario. Recuerden que ambas cosas son pilares fundamentales: actividad física y dieta, controlando sin exagerar el ingreso de azúcares. Entonces, dieta y ejercicio son pilares fundamentales en el tratamiento. Por otro lado, pueden estar fallando los medicamentos que utiliza. Hoy en día hay una gama muy rica de medicamentos. Hace 10, 20 años se utilizaban solamente 1 o 2 medicamentos, glibenclamida, metformina, y no se salía de esos 2 medicamentos. Hoy en día tenemos una variedad enorme de medicamentos, cada cual más efectivo y útil. Obviamente, entonces, se debe hacer un estudio de cada persona para ver el medicamento más adecuado para esa persona. Y entonces se podrá bajar los niveles de glucosa de esa persona. Perfecto. Hay otra consulta. ¿Cuál es el medicamento principal para controlar la diabetes, doctor? No hay un medicamento principal. En los protocolos establecidos por las sociedades científicas en el mundo entero, comenzando por ALAT, la Asociación Latinoamericana, siguiendo por ADA, la Sociedad Norteamericana, o EASD, la Sociedad Europea de Diabetes, etcétera, etcétera, debemos decir que el medicamento más utilizado y que está en primera línea es la metformina. Pero eso no quiere decir que sea el medicamento más importante ni el mejor, sino, repito, el más utilizado, el que se utiliza primero que los demás por recomendación de estas sociedades científicas. Obviamente hay muchas razones para eso, pero no escaparía al tiempo y los objetivos de este programa explicar por qué la metformina es el medicamento que se utiliza en primer lugar. Sin embargo, después de algunos años, la metformina de uso, ¿verdad? O sea, el paciente diabético, cuando está ya
después de 5 o 10 años de estar tomando este medicamento en dosis que van a ir aumentando seguramente con los años, va a llegar un momento en que ya la metformina no le sirve para regular la glicemia, y por eso es que no baja su glicemia de 140 o lo que fuera, que es un nivel alto, como nos decía el paciente anterior. Entonces es el momento de asociar algunos de los nuevos medicamentos que les decía que hoy en día hay una gama muy variada, muy importante, y que felizmente en nuestro medio están disponibles. En Bolivia casi siempre hemos tenido ese problema años atrás. Veíamos medicamentos alrededor de nuestro país aparecer y que eran excelentes alternativas para mejorar el tratamiento de la diabetes, pero no llegaban al país. Hoy en día sí, hay muchos tipos de medicamentos orales, de insulinas, etcétera, que pueden mejorar muchísimo el tratamiento de la diabetes y hacer que el tratamiento sea más efectivo. Muy bien. Si hay diferentes tipos de diabetes, ¿son también diferentes los tipos de medicamento? Sí, eso es lo que hemos dicho, en realidad hasta ahora también, ¿no? Por ejemplo, en una diabetes gestacional, que es la que va a afectar a las mujeres embarazadas que están gestando un niño, no se puede utilizar medicamentos que vayan a poner en riesgo la salud de su niño, ¿no es cierto? Entonces, hay medicamentos específicos, como la insulina, por ejemplo, cristalina, para ese tipo de diabética. O los niños. Los niños tienen otro tipo de diabetes, la diabetes de tipo 1, y esta requiere un tratamiento también con otro tipo de medicamento que ha de ser generalmente insulinoterapia, distinto al de la diabetes de tipo 2 de los adultos, que además suelen ser reacios a inyecciones de insulina, entonces prefieren tomar medicamentos en forma oral. Así que podríamos decir que efectivamente, hoy en día se dispone de medicamentos prácticamente para cada persona, cada caso, cada tipo de diabetes. Y desde luego, no hay que perder de vista que ya está también disponible la bomba de insulina, que es un gran adelanto de la ciencia, y están también como alternativas cada vez más cercanas para los pacientes de nuestro medio, las insulinas inhaladas, es decir, que ya no necesitan inyectarse. ¿Cuáles son los síntomas del paciente con diabetes? Bien, una persona que comienza a tener mucha sed y a orinar muy seguido, sobre todo en las noches, es donde más fácilmente se va a dar cuenta, ¿no? Cuando se levanta 3, 4 veces a orinar en la noche, durante el día toma mucho líquido, que además, come bastante, tiene mucha hambre, come más. Y, paradójicamente, está perdiendo peso. Entonces son las llamadas 4 P's del diagnóstico de la diabetes: polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. O sea, persona, repito, que toma mucho líquido, ha aumentado la sed, orina muy seguido, come más y pierde peso. Está adelgazando. Esas son las características principales de la diabetes. Hay muchas otras más, desde luego, pero esas son las principales. Perfecto. ¿Qué es la obesidad, doctor? ¿Hay alguna diferencia entre el sobrepeso y la obesidad? Sí. La diferencia principal es el grado de, digamos así, de aumento de peso. Como dije al principio, en el aumento de peso que nos preocupa en este caso es el aumento de grasa corporal. Por supuesto, si aumentara la musculatura, eso no es ningún problema, ¿verdad? El problema es cuando aumenta la grasa
corporal y sobre todo la grasa abdominal. Bien, entonces, sobrepeso es cuando el índice de masa corporal se encuentra entre 25 y 30. Esta es una definición médica, por supuesto, muy precisa, digamos, y para médicos. Y la obesidad es cuando el índice de masa corporal es mayor a 30. Pero para nuestra población, ¿qué quiere decir esto? En resumen, quiere decir que la persona tiene un exceso de peso moderado cuando tiene sobrepeso. Y cuando tiene obesidad ya es un exceso de peso mayor. ¿Qué opciones de tratamiento existen para la obesidad y cómo puedo asegurarme de no convertirme en obeso? Primero veamos cómo no convertirse en obeso. Es lo que hemos estado hablando. Dieta, una dieta bien equilibrada, con mucha verdura sobre todo, fibra, vegetales y actividad física. Esa es la manera de no convertirse en obeso. Mantener en equilibrio el consumo de energía con el gasto de energía. Bien. Tratamiento de la obesidad era la otra parte de la pregunta. ¿Cómo se trata la obesidad? Bueno, evidentemente los pilares fundamentales son nuevamente la dieta y el ejercicio. Cuando ya se ha producido un desequilibrio en el obeso de comer más calorías de las que gasta, hay que restaurar ese equilibrio. O sea, tenemos que hacer que el obeso gaste más calorías, haga más ejercicio y coma menos, ingresen menos calorías. Evidentemente el ejercicio tiene que ser apropiado. Mucho cuidado. No puede ser un ejercicio que lo vaya a lesionar. En ese caso puede ocurrir, lo hemos visto. Cuando una persona obesa se ha de pronto puesto a jugar, no sé, racquetball, por decir algo, que es un ejercicio bastante violento. Entonces dice, bueno, vuelve a la consulta enyesado, se ha lesionado el tobillo, en fin. ¿Pero qué le ha pasado? Pero es que he ido a jugar racket. ¿Pero y por qué? Es que cuando tenía 15 años yo jugaba racket. Bueno, pero ahora que está con 40 ya no es lo mismo. Y sobre todo si lleva 50 o 30 kilos de exceso, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento de la obesidad es sobre todo dietético, o sea, la dieta es siempre importante, el ejercicio para restaurar ese equilibrio que se ha perdido en el ingreso y gasto de calorías, por una parte, y por otra, felizmente, hoy en día tenemos una gama también de medicamentos. O sea, podemos ayudar al paciente según sus problemas, si tiene mucha ansiedad por comer, si tiene exceso de apetito, si tiene hiperinsulinismo, en fin, según los trastornos, a veces hasta un hipotiroidismo puede provocar el aumento de peso. Entonces, según cada persona obesa, tenemos la posibilidad de ayudarlo también con un tratamiento específico. ¿Existe alguna condición genética que predispone a la obesidad infantil, doctor? ¿Los niños obesos se encuentran más propensos a desarrollar enfermedades metabólicas y cardiovasculares? Sí. Antes de que se olviden, la respuesta es sí a esta última parte de la pregunta. Los niños obesos están más predispuestos a desarrollar enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Sí. Y no solamente los niños, pero desde luego, cuanto más temprano en la vida empieza la obesidad, mayor es el riesgo de desarrollar diabetes, de que esos niños desarrollen hipertensión arterial, que desarrollen infartos, accidentes vasculocerebrales, embolias, etc. Entonces, sí, la respuesta es efectivamente que es mayor el riesgo en los obesos. Y la primera parte de la pregunta era si existe alguna condición genética. Sí. Sí, hay una predisposición genética también para la obesidad. Pero no es solamente eso. Hay
digamos así, muchos ejemplos. Es muy conocido el caso de las familias de obesos. Un gran pintor, un artista muy conocido, Botero, en Colombia, tiene muchos cuadros sobre la obesidad, desde mujeres obesas, y uno de los clásicos es una familia de obesos, donde se ve a los padres obesos, los hijos obesos y hasta el perro es obeso. Evidentemente ahí no existe solo un componente genético. El componente genético puede estar presente de los padres, hasta de los abuelos, hasta los hijos, nietos, ¿verdad? Pero no para el perro o el gato. Pero entonces decía, además del componente genético, que sí existe, también está el del estilo de vida. Y no solamente de alimentos, ¿no es cierto? Entonces son esas abuelitas que preparan una sopa donde ha hervido el hueso y están los ojitos de grasa en la sopa, una sopa muy grasosa, ¿no es cierto? Y está, por supuesto, con mucho chuño, fideo, papa, ¿no? En fin, ese tipo de sopa de la abuela, ¿no? Entonces es muy rica en calorías. Eso es lo que podríamos poner como ejemplo de este estilo de vida y por otro lado, claro, es gente que está muy acostumbrada, pásame aquello, tráemelo esto otro. Entonces están sentados y hacen muy poca actividad física, y cuando salen los papás son los primeros en decir, a ver, vamos a pedir un taxi o lo que fuera. ¿Cuántas cuadras hay que caminar? 3. No, vamos a tomar un transporte, ¿no? Y claro, los hijos también aprenden esa mala costumbre. ¿Cuál es la estrategia clave para prevenir la obesidad entre un niño entre el nacimiento y los 5 años de edad? ¿Existen directrices seguras en cuanto al peso extra? ¿Es mucho más o es la mejor manera de superar el problema en niños en crecimiento? Sí, en niños en crecimiento es más fácil superar el sobrepeso o la obesidad, porque es suficiente detener la ganancia de peso, o sea, que no vaya ganando peso muy rápido. Con eso es suficiente, porque al crecer ese niño va a igualar, va a llegar a su peso ideal sin mucho esfuerzo. Entonces, detener la ganancia de peso exagerada en ese niño va a ser suficiente y va a ser muy factible, porque basta con que haga la dieta y el ejercicio apropiados. ¿Qué se debe hacer para entrar en alguno de los programas de pérdida de peso, doctor? Según la edad, ¿no? Si está en el colegio, por ejemplo, entonces que haga educación física es importante, muy importante. Lo que vemos generalmente es lo contrario. ¿Cuántas veces vienen a pedirnos los padres que certifiquemos que el niño o la niña es obesa y por lo tanto tiene dificultad para hacer ejercicio? Entonces tratamos de explicarles que debería ser su actitud la opuesta, ¿no es cierto? Que más bien, claro, de manera apropiada, no debe ser un ejercicio violento. Debe ser un ejercicio apropiado para el niño o la niña obesa. Claro que si el profesor de educación física pretende que el niño o la niña hagan los mismos ejercicios que los delgados, los pueden lesionar, por supuesto. Además de que se sienten menos en inferioridad de condiciones y su autoestima baja, porque no pueden dar los volteos, porque no pueden subir al caballete, porque no pueden hacer las piruetas que hacen los delgados, desde luego. Pero sí pueden trotar, sí pueden jugar al fútbol, correr, etcétera. Entonces tiene que haber en ese sentido una educación física apropiada para los niños obesos y eso los profesores de educación física tienen que saber discernir y educar adecuadamente. O sea, qué ejercicio le van a convenir hacer al obeso, al niño o niña obesa y a los demás. En adultos es lo mismo, y en las personas mayores hemos puesto el ejemplo del programa de la alcaldía. Estamos llegando a la parte final del programa. Una última consulta.
¿Qué es la enfermedad renal y qué es la enfermedad renal crónica, doctor? Bien, es una de las complicaciones más frecuentes en la diabetes. Es justamente, como dice más o menos ya el nombre, que los riñones van a fallar, ¿no? Los riñones se hacen insuficientes para su función, que es desde luego muy importante, y no viene al caso que entremos a detallar lo que es las funciones varias de los riñones. Pero el momento en que un diabético no se controla bien, o sea, el periodo de algunos años de mal control de la diabetes, indefectiblemente lleva a lo que se conoce como las complicaciones crónicas de la diabetes. Y de estas complicaciones crónicas por mal control del azúcar en la sangre, la principal es la enfermedad renal, o sea, es la que causa la muerte, en la mayor parte de los casos, de ese diabético. Pero no es la única complicación. Está la neuropatía. Esa es probablemente la más molestosa de las complicaciones. Son esos pacientes diabéticos que sienten dolores, calambres primero, después dolores en los pies, después sienten ardores. Hay personas que no pueden dormir en la noche porque no toleran ni la sábana. Tal es la sensibilidad de los pies. Entonces, la neuropatía es sumamente molestosa, dolorosa, y luego están otras complicaciones de la vista, los ojos, en fin. Para concluir entonces, ya que me dicen que estamos llegando al final, creo que es conveniente decir que el paciente diabético puede evitar esas complicaciones crónicas. Todos saben que el diabético termina sus días generalmente ciego, con amputaciones en los pies, porque han tenido que cortarle los pies, y haciendo hemodiálisis porque no funcionan ya sus riñones, entonces está atado a una máquina prácticamente. Y esto, para nuestra estimada audiencia, es importante que quede claro. Se puede evitar. Hoy en día es posible que un diabético tenga una vejez normal. Solo requiere de un buen tratamiento. Obviamente es mejor el tratamiento especializado, el tratamiento que da un especialista en diabetes, para asegurar que ese paciente, ese diabético, no haga esas complicaciones y no tenga esa vejez lamentable que vemos hoy en día tan frecuentemente. Personas que han perdido la vista, que han tenido que amputarles los pies, están en sillas de ruedas, muy dependientes. La buena noticia es que hoy se puede evitar eso y el diabético puede tener una vejez normal. Solo necesita hacer un buen tratamiento, un buen control de su diabetes. Y para ello, por lo general, es lo más importante que se haga tratar con un especialista al menos una vez cada cierto tiempo, digamos cada semestre. Y después puede continuar su tratamiento con los médicos familiares. Perfecto. Doctor, ha sido muy amable y los amables televidentes a tomar en cuenta estas recomendaciones del profesional para no tener complicaciones, más bien tener una vida sana y tomar todas las previsiones del caso. Ese es el espíritu que anima para realizar este programa. Doctor Álvaro Aguirre, ha sido muy amable en disponer de tiempo para este programa. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Nelson, y a la Facultad de Medicina por permitirnos colaborar en este esfuerzo que hace nuestra universidad y nuestra facultad de extensión a la población. Los docentes, los profesionales médicos que hacemos parte de la misma, estamos siempre dispuestos a brindar nuestra cooperación y nuestros servicios para nuestra querida población. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y estaré siempre a su disposición. Perfecto, muchas gracias. Amables televidentes, nosotros aquí ponemos punto final a este nuevo programa semanal de Medicina TV, con otro similar hasta dentro de 7 días. Muchas gracias por la atención dispensada y tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso.